Hola, hola, ¿cómo están en este viernes, fin de semana de esta semana donde se festejó el 10 de mayo? Y pues por aquí andamos ya preparándonos para otra etapa más de nuestra compartida por aquí en este canal que les cuento. Pues aquí aclarando número uno, hoy que es precisamente 12 de mayo del 2023, y pues poco menos del mediodía, que está abriendo apenas. Y bueno, es que está alocado un poco el clima, entonces no sabemos, así como de repente hay calor, de repente frío, y pues no sabemos bien. Y pues nosotros también aquí, pues poniéndonos en la actualidad, primero que nada me gustaría aclararles un asunto. Yo les comentaba o les compartí en este mismo canal también ya algunos aspectos de cómo se festejaban en mi familia los días 10 de mayo, y pues algunos cumpleaños era más o menos parecido, ¿no? La reunión familiar en casa de la abuela, o así coincidir o en alguna casa de una de las tías por algún compromiso. Ya ven, eventos que se dan en los familiares más que nada, porque bueno, pues hay bautizos, hay primeras comuniones, hay ¿qué otros eventos pueden darse? Pues también bodas algunas veces, cuando mis tías todavía no se acababan pues prácticamente, o alguno de sus hijos, y pues cosas así. Pero bueno, pues ya saben, es como todas las familias, a veces pues un ratito y ya, ¿no? Compartir esos momentos, eso era lo importante a la medida de las posibilidades. Y bueno, lo que me llamaba la atención de estas reuniones eran que no se diferenciaba una de la otra, eran todas con el mismo protocolo. La reunión nomás variaba un poquito el menú, y pues ya siendo tanta familia de mi mamá, pues sí, por esa parte, pues ellas vinieron a llenar un huecote que dejó pues pues la familia de la burbuja. Entonces una burbuja se convierte en también parte de la familia de otra burbuja que se comparte por parte de la familia de mi mamá, y así fue. No más que bueno, pues así yo no sé si se festeje en otras partes o no, bueno, cada quien, ¿verdad? De acuerdo a sus posibilidades y al apoyo que quieran prestar, pero no siempre es comunitario. Y bueno, acuérdense que no todas las familias pues eran tan numerosas. Ya para la década de los 70 ya habían disminuido a la mitad, o a la tercera parte de lo que eran las familias. Curiosamente se hicieron campañas, porque imagínense mantener un nivel de eso con un salario, pues sí hubiera estado crítico, y así aún así siempre se daban casos y no faltaban, ¿verdad? Pero bueno, pues cada quien. Y bueno, pues no es que sea discriminatorio, pero como es una situación muy complicada y muy compleja y difícil de acabar de asimilar, y pues participar o ser protagónica de una familia donde se tiene un pariente con esas características tóxicas de una como adicción. Y las adicciones son tremendas, ¿no? Entonces sí convierten en personas, las anulan, les aniquilan sus capacidades de tanto cognitivas como de otros aspectos, y es difícil comprender el grado de discapacidad al que puede llegarse, ¿no? Entonces es una como sensación, yo pienso que puede ser de bloqueo, de no sé, ¿no? De que estamos pero no estamos, y que no tenemos ganas, y nos aniquilan la fuerza de voluntad. O sí, los estados que varían parecen bipolares, y siempre están de mal humor o siempre peleándose, pues es muy feo. Entonces le echan a perder todo el estado de ánimo y el ambiente familiar. Pues por eso también le huimos. No tanto que quieran discriminar, pero más tarde que temprano pues eso es lo que sucede. Y pues no dista de ser muy diferente el asunto en mi familia como era en otras familias. Se daban, les digo que esa fue una época en que se dio precisamente a raíz del movimiento de 68, que fueron secuelas que quedaban en las unidades habitacionales. Entonces a menor o mayor escala siempre había
dos que tres casos que por ahí, pues, pues sí, intoxicaban a otros casos y era un cuento de no acabar. Entonces, pues eso fue. Y por así como decir, pues era una manera, ¿no? De asociación de ideas, como decir mi manera de hacer un paralelismo con esta cuestión curiosa que vi otro video donde un señor decía que cuando se acostumbraba estas costumbres de pedir como quien dice, la limosna para lo del Halloween y todo, no eran mexicanas, pero en algunas unidades pues sí pudo haber. Yo sí me enteraba que vendían los disfraces y acaso sí llegué a ver algunos puestos donde se vendían porque pues todo era comercial. Entonces por ahí iba la cosa, que pues el oportunismo para generar algunos ingresos se daba. Entonces se confeccionaban en costura esos diseños. Eran sencillos, con telas más o menos, disfraces de brujita, de calaca, de la Catrina, por ejemplo, o cosas así alusivas con las máscaras que se daban de Halloween. Nada de otro, pues que no se diera en otro contexto social, en otras unidades o viviendas de que no fueran de interés social, no más que la diferencia era, yo creo que pues la adecuación que se hacía para no dejar porque así es el mexicano, así somos, podemos adecuar algún espacio, no necesariamente que se fuera a festejar. En otros casos, si tenían pues posibilidades, la familia, se hacían en los patios, así el recreo y pues las festejos de pues todo lo que era alusivo al Halloween, pues sí era la fiesta de Halloween, ¿no? Pero pues en unidades habitacionales era otra modalidad, la de pedir para, ¿no? Para el dulce. Eran más bien dulces los que daban, no eran monedas. Y entonces este señor espontáneamente se disfrazaba y hacía como quien dice, todo el show, como la película esta de la máscara. Fue una vil copia espontánea que salió y todo, y pues me pareció curiosa, por eso se las compartía yo en mi Facebook, ahí en las páginas El Monstruo de Villacuapa y todo. Me pareció muy curioso y por eso comparto allá el video, pero pues meramente fue una cuestión muy curiosa de algunos eventos que se daban. Generalmente las unidades habitacionales no se festejaban más que en las escuelas, por decir, y sí se llegaron a hacer convivios a lo grande. Por ejemplo, en el 15 de septiembre se puso una explanada muy parecida como se ponía luego en el Zócalo todo, y yo me acuerdo de que pues venían como grupos musicales, mariachi y todo alusivo a lo que era un festejo muy parecido a lo que se hacía en el Zócalo. En otros años, en otros tiempos, ya ven que sí se daba el grito, y pues entonces en la unidad también se llegó a dar el grito y se hizo ese convivio del vender antojitos mexicanos como si fuera una especie de kermés. Y pues eso fue lo que yo me acuerdo de algunos eventos que se decían en algunas unidades, pero generalmente cada quien mantenía su independencia, no era una vida así como tan marcada, o como se ha dado esto del vivir en condóminos y que cada quien y que agarre y que no, bueno, el compromiso de hacer pues algunas recolectas para cuotas de pago de los servicios de mantenimiento, de vigilancia y todo eso, siempre lo hacía generalmente una administración que dejaron las mismas autoridades que vendieron, que se encargaron de la inmobiliaria. Ellas se encargaban de recopilar y hacer esas cuestiones, no eran los vecinos. En todo caso, pues si acaso ya después que hubo juntas por algunas cosas, ya no nos tocó esa vida, porque bueno, que yo me diera cuenta, sí había una vecina, ahora que me acuerdo, que sí iba a cobrar lo de la vigilancia o cosas así, pero generalmente cada quien le daba el mantenimiento a su vivienda si tenía posibilidades. En los edificios era de donde estaban los departamentos, donde sí había esa especie
modalidad de recopilar entre todos para darle a la fachada, a la pintura o la impermeabilización a los departamentos de más arriba, pero pues ya eran cuestiones a la jardinería, ¿no? Porque estaba rodeado de parquecitos, eran, pues así era la casa del árbol, que era el sitio donde estaban las casas solas, eran andadores y los otros eran edificios, y los andadores de casas dúplex de 4 en 4 y los edificios ya eran de 4 pisos, les gustaba el número 4, ¿verdad? Y la planta baja, ok. Y las entradas, entonces en cuestiones de entradas de los edificios estaba la entrada A, la B, la C, la D y la E, y luego llegaba hasta, creo que hasta la F, la entrada F, y cada entrada tenía por lo menos pues 4 pisos, y de cada 4 pisos eran 4 de un lado y 4 de otro, eran 8 pisos por cada entrada. Entonces 8 por A, B, C, D, E, 8 por 5, 40, pues alrededor de 40, 8, como 48 departamentos por cada bloque de los edificios, que eran como manzanas que estaban así, ¿no? Entonces esos eran los edificios que estaban colocados en manera así, entre esparcidos o distribuidos a lo largo de todo. Entonces, de acuerdo a la orientación, pues eran las unidades habitacionales muy híbridas. Unos edificios daban a la espalda o los andadores, que había casas duples, por ejemplo, ¿no? Y era toda una unidad. Entonces, pues esas unidades, como dicen, también fueron hechas para alojar a los periodistas y a todos los participantes durante esa parte de la Olimpiada, que el evento en grande se hizo. Y pues fue también toda una, pues, como quien dice, un legado que nos dejaron a los ciudadanos, que teníamos en esos momentos esas necesidades de habitación, y pues fueron casas muy prácticas. También había, pues, como todo en otras unidades muy parecidas, pero eran las distribuciones de casitas del espacio, no, los diseños no eran tan amplios, eran como, a diferencia de Tlatelolco, que el típico de espacio eran como tipo hotel, así como de departamentitos chicos, igual que en los hoteles más o menos, y en Cuapa pues eran un poco más grandecitos, pero bueno, pues todo depende también lo que se eligiera. Si era la casa duplex, pues era como un departamento de primero y segundo piso, y los departamentos pues tenían la misma distribución que una casa duplex. La única que tenía más espacio en todo caso era la casa sola, ¿no? También los andadores en las casitas. Bueno, ya pues les platicaba un poquito, ¿no? Entonces, pues sí tenía 2 pisos la casa sola. Entonces, imagínense, yo creo eran unos 70 metros más o menos en la distribución, o sea, un poco más que estas de interés social. Entonces sí estaban un poquito más grandes, y pues por lo menos se veía menos de, así no daba la impresión como estas casas que dan como las casas sobre ruedas, estilo de los Estados Unidos, que se fabrican, ya ven, en vehículos, que son casas rodantes, o como si fueran parte de todo un vagón, ¿no? De un tren o algo así. Da el espacio de 4 metros, y a lo largo pues sí son como de más o menos 30 metros, y un poquito más arriba, que nada más son 2 cuartos y un baño y un pasillo arriba, y eso es lo que hay, y no hay mucho que ver porque son cuartos así como de 4 por 4, y ya está el baño y está un pasillo en la planta alta, y abajo pues sí está el espacio que ya les mostré, la del traspatio que es, y esto pues se ve un poco más grande porque yo tomé lo que corresponde al estacionamiento. Bueno, pues es que hay que darle cabida a todo, y pues
aprovechar al máximo los espacios, y también se puede hacer, todo depende cómo se lleve la distribución, porque pues también es muy importante en esto de los diseños considerar el uso de suelo de cada espacio que se le va a dar, ¿no? Porque uno es el área de servicios, como es la lavada de ropa, pues la tendida y todo, y en el otro pues obviamente el servicio que se le da a los usuarios, que es pues para su higiene personal, no debe ser tan limitado el espacio, ¿no? Si se quieren meter ahí por ejemplo, pues una tina, inclusive hasta pueden tener ¿cómo se dice? Pues sí, el área de la regadera, que casi nadie quiere porque es mucha lata estar limpiando ahí y hacer todo el higiene, pero dicen, no, pues ya nada más la vida de practicidad está el espacio para la regadera, la taza del baño y el lavabito, y eso es todo. Y son casas donde se ha editado mucho el espacio, por eso les digo que para uso de suelo, si la quieren tomar como se llegó a hacer, bueno, no sé, pero todo depende del criterio y el número de ocupantes, y que esté de acuerdo la vecindad, porque se tenían que pedir permisos y se le querían dar, se quedaban sin trabajo, porque sí supimos de casos de vecinas que se quedaron que las dejaron fuera hubo despido de personal en algunas empresas de iniciativa privada, y que hicieron con lo que les daban de liquidación, adecuaban un espacio y ponían accesorias, tomaban la parte que correspondía a lo que era la sala y clausuraban la puerta de entrada o la remodelaban para que pareciera accesoria, y ahí abrían el espacio para vender cosas así como de venta de papelerías o misceláneas o tienditas así de conveniencia, estilo, pues no tan como Oxxo, pero en Villacuapa sí había una zona aledaña a lo que era la zona de viviendas, sí había un espacio destinado para puras accesorias, y ahí sí se podía, o se ya no se tenía que pedir permiso, porque pues ya estaban destinadas a ese uso de suelo y estaban independientes al lugar de vivienda. Eso pudiera hacerse en otras unidades y sería pues un poco más adecuado para la seguridad de los condóminos y evitar ese riesgo que se corría y esos peros que ponían la vecindad para aceptar que su vecinito pusiera, porque luego decían, había vecinos que no estaban muy de acuerdo en que se le diera el uso de suelo para hacer ese tipo de usos de comerciales, de suelo comercial, que ¿por qué? Porque también tiene que utilizarse pues refrigeradores en algunos casos, y el uso o sea, el servicio de luz y todo, pues también era una cuestión que podía prestarse pues para una serie de pues deterioros en las instalaciones, y eso era lo que alegaban, que por eso tampoco les gustaba, pero pues haciendo bien el contrato también se les daba la conexión adecuada para ese tipo de usos, si es que se jalaban más decibeles o cosas así, ¿no? Entonces, pero también tenían que adecuar esos de acuerdo al giro comercial que se le diera, por ejemplo, porque pues hay ciertas accesorias comerciales que requieren más de ese tipo de servicios, no nomás es el espacio para almacenar como bodega mercancías, hay otros que son para servicios, todo depende las herramientas, y parte de esas herramientas pues sí eran los refrigeradores, y los refrigeradores requerían de luz, por ejemplo, si querían poner una cocinita económica o una cosa así como una cafetería improvisada, o unas vecinas pusieron una papelería pero como miscelánea, luego se les dio por tener ahí una concesión que pidieron
de esas máquinas para lo del café. Entonces uno iba, echaba las monedas y ponía el vasito, le daban a uno el vaso, pagaba uno el café y le daban el vaso como lo hacen luego en el Oxxo, ¿no? Y entonces eran una especie de máquinas así grandotas y apretaba uno para lo que poner el vaso y que saliera de acuerdo que querían. De un lado eran chocolates, del otro café o choco café, y así hacían sus luchitas por sobrevivir con lo que les quedaba de liquidación. O sea, reinvertían lo que les daban, no se los gastaban, sacaban los permisos y ponían, cuando se quedaban pues fuera de las empresas de iniciativa privada, era una manera inteligente de reinvertir esa parte para generar y hacerse de un trabajo que pues sí era más esclavizante, pero pues si se acreditaba el lugar con el horario y todo, pues si estaba cerca en una zona donde si esos servicios eran de pues de lugares que pasaban los pues pobladores de aquella zona, que siempre falta, si están aledaños muy cerquita a una cuadra de una escuela, por ejemplo, pues sí necesitaban alguna herramienta escolar, y pues por ahí el dulcecito, la golosina o alguna cosa que les sacara de apuro, y ya empezaban a hacerse los servicios de fotocopias y todo se prestaba muy bien. Y pues así era mi barrio, mi ex barrio, mi Villacuapa, no era tan malo. Bueno, en el tiempo que a mí me tocó, claro que se daba como todo el vandalismo, también se necesitaba tener protecciones y horarios adecuados y vigilancia, y con eso pues todavía se podía sobrevivir en esa zona. No sé, ya después qué pasaría, ya no me pregunten eso, tendrían esa información que actualizarla. Y por ahora pues ya los dejo porque tengo que incorporarme a mis actividades de costumbre, aunque sea fin de semana. Pues seguimos por aquí chambeando. Ustedes gustan, les recomiendo estas películas también de pues ya viejitas del cine mexicano. Por ejemplo, una sería Mis abuelitas, nomás con clavillazo, que se le daba mucho eso de las vecindades y todo, o no, o el Piernas de Oro, donde competía en bicicleta y pues siempre sus líos, o una de Viruti Capulina, la agonía de pagar la renta, algo así que se llamaba, ¿no? El dolor de pagar la renta, estilo Chavo del Ocho. Sale pues, los veo luego.